Buenos días, hermanos y amigos. Gloria a Dios que podemos una vez más estar congregándonos, estar disfrutando en medio de la presencia del Señor, pues sabemos y confiamos que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí y el Señor está aquí, proveyendo salvación, vida eterna y alimento espiritual. Ruego me acompañen en la lectura en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versos del 13 al 21. Lucas 12, 13 al 21. Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oremos. Padre, gracias damos, Señor, por el alimento espiritual que nos das y porque nos concedes en esta mañana poder oír tu palabra. Reconocemos, Señor, que esta es una gran bendición y reconocemos también que es una necesidad que tenemos. Rogamos, Padre, también que por tu Espíritu nos guíes, que por tu Espíritu uses, Señor, esta palabra y obres en nuestro corazón, que nos convenzas, Señor, de pecado, que nos ayudes también a santificarnos y que traigas salvación y vida eterna en medio de nosotros, Señor. Rogamos por esta tu iglesia, Padre, que seas tú bendiciéndola a través de tu palabra. Bendice, Señor, tanto al que oye como al que habla, Padre, para que juntos, Señor, te glorifiquemos en este momento. Rogamos esto por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, tenemos ante nosotros este pasaje y para comenzar quiero que pensemos lo siguiente. En nuestra naturaleza humana hay una realidad de la que todos nosotros somos conscientes. Hay una realidad que nos rodea, hay una realidad en nuestros amigos, familiares, en nosotros mismos y es siempre querer tener más. Esto no solo es de esta época, esto es en general de todas las épocas, de todos los contextos. Las personas en general siempre quieren tener más. Sea más dinero, más poder, más reconocimiento, más comodidad, más placer o más satisfacción, la humanidad en general tiene un corazón gobernado por la codicia. Es decir, por un deseo de tener más y de acumular más. Este deseo ha sido determinante en la historia de la humanidad. A través o motivado por este deseo,
se han desatado guerras, se han destruido hogares y muchas familias se han acabado. ¿Por qué? Por este deseo de querer más y más. Aún en momentos en que las familias debieran estar de luto por la muerte de alguien, aún en este momento en que alguien en una familia falta, en donde alguien simplemente ha pasado de este mundo, se generan disputas porque alguno está pensando en la herencia, pensando en qué recibirá, o si recibirá poco, o cómo hará para recibir más. No ha terminado de fallecer un padre o madre y sus hijos ya están pensando o a veces maquinando cómo hacer para sacar la mayor parte. ¿No es esto una realidad también de nuestra época? ¿No es esto la realidad que muchas familias son unidas hasta el momento en que el padre o la madre fallece y luego disputando por una casa, por un dinero, por algo de herencia, simplemente se destruyen? Los hermanos dejan de hablar, los hermanos se empiezan a odiar. Todo esto es motivado por el deseo de querer más y más. La verdad es que damos bastante atención, tiempo y esfuerzo a los bienes materiales, a las riquezas de este mundo. La verdad es que la filosofía del mundo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos vende el mundo? ¿Qué es lo que nos muestra constantemente en noticias, en programas, en redes sociales? Es que la vida consiste realmente de los bienes que se posean. La vida consiste en acumular, en tener. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseña algo completamente opuesto. No debemos confiar en los tesoros terrenales que tenemos. No debemos enfocarnos en ser ricos en lo material, sino que debemos ser, al contrario, ricos para con Dios. Y esto es lo que quiero que meditemos en esta mañana, hermanos y amigos, siendo ricos para con Dios. Así que para meditar esto, siendo ricos para con Dios, vamos a hacerlo en 4 pequeños puntos. Primero, el contexto. Verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Recuerdan que cuando comenzamos el capítulo 12, estábamos diciendo que la multitud se juntó por millares y entonces el Señor comenzó a decir a sus discípulos primeramente? Si recuerdan, esto pasó en el verso 1 del capítulo 12. Y ahí empieza toda esta exhortación que hemos estado leyendo. No hay ninguna indicación en el pasaje que nos haga pensar que la escena ha cambiado. No hay nada allí como en otra ocasión, o un luego, o más tarde, o se fueron a este lado. No hay nada en el pasaje que nos haga pensar que el contexto ha cambiado. O sea que estamos allí también en esta charla, en la instrucción que el Señor está dando primeramente a sus discípulos desde el verso 1. Pero acá tenemos a una persona que interrumpe la enseñanza del Señor. El Señor está enseñando acerca del reino, acerca de cosas valiosas para nuestras almas, para sus discípulos primeramente, y esta persona interrumpe pidiéndole que le ayude con asuntos mundanos, en específico con una herencia. Si esta persona que interrumpe al Señor y que le dice estas palabras estaba escuchando la enseñanza anterior, que es muy probable que hubiera estado ahí,
podemos concluir que realmente no estaba prestando atención a lo que el Señor estaba diciendo. Él no estaba con su mente y con sus sentidos puestos en la enseñanza importantísima del Señor Jesús. No estaba pensando en guardarse de la hipocresía o en ver cómo iba a confesar mejor a Cristo delante de los hombres. Esta persona estaba más bien preocupada por asuntos personales que, entendiendo lo que el Señor estaba explicando acerca de que Dios tiene cuidado de nosotros, pues no hubiera sucedido. El Señor Jesús había dicho también que si Dios tiene cuidado de los pajarillos, pues mucho más tendrá de nosotros. Pero esta persona claramente no estaba prestando atención. O si estaba allí escuchando, como dicen por ahí, le estaba entrando por un oído y saliendo por el otro. Esta persona estaba ahí escuchando al Rey del universo dar palabras de vida, pero al mismo tiempo estaba siendo indiferente a estas palabras de vida. La mente de esta persona estaba puesta solo en una cosa. Había algo que embargaba su pensamiento, había algo que se cruzaba por su mente en todo momento, había algo que realmente no lo dejaba meditar en las verdades eternas, y esto era su herencia. Él estaba pensando únicamente en su herencia. No sabemos si el hermano de este hombre también estuviera en la multitud o no, porque él dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No sabemos si este hermano está allí en la multitud. No sabemos si este hombre que interrumpe al Señor está en desacuerdo con la división de la herencia, o porque es injusto, legalmente es injusto con él, porque se está cometiendo una injusticia hacia él y entonces acude al Señor, o si más bien es él el que quiere que el Señor abogue por tener una mayor parte de la herencia de forma injusta. Aquí el pasaje no dice nada de esto. Sabemos que Moisés había dejado leyes específicas en el Antiguo Testamento para este asunto de las herencias, ¿sí? Dice un comentarista que la razón por la que este hombre acude al Señor podría haber sido porque consideró a este maestro como un rabino, y sabiendo que los rabinos a veces solucionaban cuestiones de esta naturaleza, le pidió que llevase este asunto a una conclusión que le favoreciera a él. Hay diversos comentaristas que dicen que abogan diciendo que este hermano seguramente era un hermano menor que no estaba recibiendo como le correspondía la herencia y por eso acude al Señor. Otros dicen que de pronto este era el hermano mayor y que más bien quería abusar de su hermano y tomar más para sí. El punto acá es que no lo sabemos, no nos vamos a poner a debatir, pero sí sabemos algo. El Señor conoce el corazón de las personas, de todos nosotros, y a la luz de la enseñanza que el Señor da, es más posible que esta persona que acude a Cristo quisiera que Él abogara para tener una mayor parte de la herencia de forma injusta. Pero en última son nuestras suposiciones. Ahora el Señor responde y dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El Señor se niega a juzgar sobre este asunto. El Señor básicamente le dice: yo no estoy aquí sobre ustedes, ni como juez para juzgar estos asuntos, ni como aquel que sea el que divide o el que juzgue cuánta parte le corresponde al uno o al otro. No estamos diciendo que el Señor no es juez.
El Señor Jesús es juez y juez del universo, pero como dice un pastor, Él no vino para juzgar asuntos mundanos acerca de posesiones terrenales, sino para un propósito mucho más importante. Él vino a traer a los hombres a Dios y no a traer propiedades materiales a los hombres. Cristo es el juez del universo, pero aquí les está diciendo, mi propósito en esta tierra no es ser juez entre los asuntos materiales de ustedes o determinar judicialmente a quién le corresponde qué parte. Su propósito, como en otra parte lo había dicho, su propósito era servir. Su propósito era dar su vida por los suyos. Dice también el puritano, si este hombre hubiera venido a él buscando ayuda en su búsqueda de la herencia espiritual, Cristo ciertamente lo hubiera ayudado con esto. Pero en este asunto de una herencia material, Cristo no tiene nada que ver. El hombre se acerca al Señor preocupado por su herencia material, pero el propósito de Cristo aquí en la tierra es al contrario una herencia espiritual. Recordemos que el reino de Cristo es un reino espiritual, no un reino material, no un reino terrenal, no uno de este mundo. Cristo conocía el corazón de esta persona y Cristo asimismo conoce nuestros corazones. Cristo sabe cuándo, en vez de estar atentos a su instrucción, en vez de estar atentos a su voz, en vez de estar meditando en nuestros propios corazones y conciencias, estamos más bien preocupados y pensando en nuestros asuntos materiales. Cristo sabe cuando viene a nosotros con una palabra espiritual, con una palabra de una relevancia eterna y nosotros estamos con pensamientos terrenales, pasajeros, mundanos, materiales en nuestra mente. Puede que no sea necesariamente un pensamiento acerca de una herencia, pero sí puede ser de una casa, de mi trabajo, de una inversión o de cualquier otra cosa que quite de nuestra mente y de nuestro corazón la palabra de Cristo. Cristo sabe la intención de nuestro corazón y si realmente estamos buscando las cosas del reino de Dios o estamos poniendo nuestra mira únicamente en lo terrenal, Cristo lo sabe. Desafortunadamente, muchas personas en nuestra actualidad y alrededor de nosotros en muchas iglesias buscan a las iglesias no para tener el bienestar de sus almas o tratan de buscar a Cristo no buscando el bienestar eterno de su alma, no buscando una herencia incorruptible en los cielos, sino buscando algo aquí en la tierra. Buscando de pronto pactos y cuanta cosa o promesa se les ocurra o escuchen para tener mayor riqueza. La Biblia nos lo advertía, que en los postreros tiempos habrán muchos engañadores, ¿sí? Y que atraerán a muchos porque hablan conforme a sus concupiscencias, a sus malos deseos. Entonces, muchas personas con el mal deseo de acumular herencia terrenal van y oyen a esos falsos maestros y buscan y procuran y hacen cuanta cosa les digan con el propósito de tener mayor riqueza, pero no se cercioran si lo que están oyendo o a quien están buscando realmente es a Cristo. Así que debemos meditar que no hemos de acercarnos a Cristo de la manera en que lo hizo este hombre. Segundo, la advertencia.
Segundo, la advertencia. Verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta palabra, mirad, significa cuidado, significa estar alerta, significa ponerse en guardia, significa tengan cuidado, observen cuidadosamente y mantengan un ojo celoso sobre sus propios corazones. Es una advertencia. Mirad no es que el Señor les está diciendo vean con sus ojos, no, les está advirtiendo, les está diciendo oigan, cuídense. Además, refuerza la advertencia diciendo guardaos, es decir, presérvense a ustedes mismos, mantengan un cerco sobre sus propios corazones. Y esta, hermanos y amigos, es una advertencia muy solemne y muy importante. Esta advertencia que hace el Señor no solo la hace al hombre que le interrumpió en su enseñanza. Miren que en el pasaje no dice, le dijo a él. Esto lo dice en el verso 14. A él, al que le interrumpió explícitamente, le dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Pero luego dice, les dijo en plural, mostrando que el Señor se dirigió a absolutamente todos en la multitud. Tanto a aquel que se le acercó como a sus discípulos, como a todo el que oyera, a todos ellos, es decir, también a todos nosotros, a todos los oyentes, a todas las personas en esta mañana se les hace esta advertencia, cuidado, presérvense a ustedes mismos, tengan absoluto cuidado y precaución, ¿de qué? De la avaricia, dice el pasaje. La advertencia es acerca de toda avaricia, o como dice en una versión diferente, de toda forma de avaricia. Podemos decir, más bien, que nos está advirtiendo acerca de la codicia. La palabra que en la Escritura se traduce allí como avaricia se refiere propiamente al deseo desordenado por tener más y más cosas. Un autor que citando un léxico dice lo siguiente: la palabra se refiere a un fuerte deseo para adquirir más y más posesiones materiales o para poseer más cosas que las otras personas, que las otras personas tienen, todo sin importar la necesidad. Así que esta palabra no está enfatizando en la necesidad. No es que alguien necesite y quiera tener. Está hablando esta palabra simplemente de un apetito de querer más. Otro autor la describe como una sed insaciable, una sed que nunca para, una sed de tener y de querer y de acumular más y más. Por eso decimos que es mejor, de acuerdo a lo que hemos aprendido, llamarla codicia. La avaricia, claro, también tiene que ver con un amor al dinero, pero más bien se expresa cuando la persona ama el dinero, pero no se desprende fácilmente de lo que tiene. Mientras que acá la palabra está hablando del amor al dinero en términos de desear, de querer, de anhelar y tener un apetito por más y más y más cosas. Así que esta es la advertencia que nos hace el Señor. Debemos estar en guardia. Debemos poner un ojo atento en nuestros corazones y guardarnos de toda forma de este deseo por tener más
sin importar si necesitamos o no. En todos nosotros puede estar presente este apetito. En todos nosotros puede darse esta situación. Así que por eso el Señor a toda la multitud le dice, tengan cuidado, presérvense ustedes, cuiden su alma de este apetito. Ahora, la Escritura nos habla abundantemente de este pecado. Por ejemplo, quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Las palabras del sabio Salomón. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho, el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. En Eclesiastés 5:10. Miren quién lo dice. Primero, el hombre más sabio de esta época, el hombre más sabio que ha existido, que todos podían reconocerlo porque Dios mismo le había dado esta sabiduría. Él que se propuso investigar y conocer todos los misterios y se propuso conocer todas las cosas del mundo en general y que además era rey y tenía todo el dinero que se pudiera querer, él dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la riqueza no se saciará teniendo riqueza. Es poético, ¿no? El que ama el mucho tener no sacará fruto. Pónganse a pensar esto. Una persona que ama tener mucho y su vida está centrada en buscar tener mucho y mucho, pero dice no sacará fruto. O sea, está repitiendo, ¿no? Este es el paralelismo hebreo del que muchas veces hemos hablado. No se saciará, no sacará fruto, no se saciará. Es decir, él tiene esta sed e intenta satisfacerla y yendo a beber, buscando más dinero, buscando tener más, pero no se saciará. Y dice entonces el sabio, esto es vanidad. Esto es vacío. Esto de buscar saciarse de las riquezas es algo que no tiene sentido. Proverbios 23, versos 4 y 5. Lo mismo, las palabras de Salomón, ahora en los Proverbios. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Nos da un consejo sabio. No te afanes por hacerte rico. Que nuestro afán y nuestro deseo y nuestro esfuerzo no sea ese. Dice al contrario, sé prudente y desiste. Desiste de este afán. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, o sea, siendo estas algo que a la hora de la verdad perecerán, algo que a la hora de la verdad, como decía en el otro pasaje, son vanidad. Y explica, porque se harán alas como alas de águila y volarán. Porque más se tarda uno en buscarlas y acumularlas que ellas en irse en un soplo, en un momento. Por eso es una necedad. Por eso afanarse por buscar las riquezas y poner el corazón enteramente en las riquezas no es ser prudente. Veamos otro. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren que la advertencia del Señor es supremamente relevante. ¿Por qué? Porque sabemos por la sabiduría de Salomón que eso a la hora de la verdad no nos saciará, porque las riquezas tomarán alas y simplemente volarán y se irán. Pero acá en este pasaje nos damos cuenta que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero no solo eso, quiero enfatizar esto. Los que codiciaron la riqueza, los que codiciaron el dinero y lo amaron, se extraviaron de la fe. Bueno, no todos, dice algunos, pero ahí está el riesgo. ¿Cómo sé yo que yo no voy a ser uno de aquellos algunos que codició y tuvo ese deseo por acumular más y esto sea causa de que me extravíe de la fe? De que en vez de seguir a Cristo terminé siguiendo cualquier otra cosa. Que aunque yo pensara que el camino para ir al cielo es este, me extravié. Llegué a otro lado. Como dicen por ahí, se le fue el internet al Waze y resulté por allá, pues donde no debía. Muchos se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Porque codiciaron las riquezas, codiciaron y amaron al dinero. Y el Señor Jesús también nos lo enseñó en la parábola del sembrador. Cuando Él la explica, ¿recuerdan las semillas? Salió el sembrador, salió a sembrar y cayeron varias semillas por ahí. Cuando explica la parábola, dice de una de estas semillas que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En uno de esos corazones en que la palabra no dio fruto, ¿qué fue lo que pasó? Los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y la codicia, este deseo del que nos está advirtiendo el Señor, entró y ahogó la palabra y en últimas no tuvo fruto. Miren el riesgo que tenemos al dejar que nuestro corazón se vaya tras esta sed insaciable de acumular o de tener. Este deseo nos va a extraviar del camino del Señor Jesús. Este deseo va a ahogar la palabra de Dios. Y muchos andan por ahí en la vida justamente prefiriendo el mundo y las riquezas que a Cristo. Podrán algunos decir, no, es que allá en la iglesia me van a sacar la plata. Y desafortunadamente hay muchas iglesias que sí, que les sacan la plata. ¿Por qué? Porque esos a los que les sacan la plata están queriendo pactar. Y esa es la forma con la que Dios mismo permite que la plata tome alas de águila y vuele de ellos. Pero muchos otros simplemente están poniendo excusas para no seguir a Cristo o para ahogar la palabra de Cristo que les dice, sígueme, y que les dice, arrepiéntete. Este, hermanos y amigos, es un pecado sobre el que tenemos constantemente que estar vigilantes. La codicia, toda forma de avaricia, debemos estar atentos a ello. Debemos estar atentos y la Biblia, por eso también frecuentemente nos advierte, nos da consejos y como les dije anteriormente, habla extensivamente acerca de este tema. Este deseo de tener más y más es una forma de idolatría. Es algo que aleja nuestro corazón de Dios y lo pone más bien en algo que es pasajero, vacío o vano, como decía Salomón, algo efímero, algo que se esfuma, algo que toma alas y cuando nos damos cuenta ya no lo vemos. Así que el apóstol Pablo también advierte, de hecho manda
haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Haced morir todas estas cosas terrenales en nosotros. Como creyentes, en nuestro proceso de santificación, hemos de hacer morir estas cosas. Hacer morir la codicia, el amor al dinero y toda forma de avaricia. El Señor Jesús, además, nos da la razón de la advertencia. Nos dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, primero, ha sido dada por Dios. Esta respiración de vida ha sido dada por Dios. Cuando dice que no consiste, en el original dice que no es. ¿Qué es la vida del hombre? Bueno, pues aquí sabemos que no es. No es la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué define la vida del hombre? ¿Lo que tiene? ¿La abundancia de lo que pueda acumular? El Señor dice no. Por eso, tengan cuidado con la codicia. Tengan cuidado con toda forma de avaricia, porque la vida de una persona no se define por lo que posea. Aunque claro, nuestra sociedad lo quiera definir así, aunque en la práctica el tener va a ser de mucha utilidad, la vida de un hombre, de una persona, de cualquiera persona, es mucho más de lo que posee. La vida es mucho más que lo material. La vida es mucho más de lo que tenga o pueda llegar a tener, porque recuerden que cuando un hombre deja de vivir, entonces el alma, el aliento que Dios le dio, vuelve a Dios. Así que la vida es mucho más de lo que pudo tener en esta tierra, porque cuando su vida física acabe, su vida, la vida que le ha dado Dios a su alma, seguirá viva y ya lo material no importará más. ¿Cuántos hombres son los que tienen muchas riquezas, toda clase de bienes que cualquiera pudiera desear, que cualquiera pudiera anhelar y aún así están vacíos, están tristes? ¿Cuántos actores de Hollywood, de personas que uno los admiraría y al verlos actuar uno dice, esta persona es la más feliz del mundo y tiene todo lo que quiere, no se han suicidado? No están inmersos y no han caído en la drogadicción, en el alcohol, en vicios de los que no pueden salir. ¿Por qué? Su vida está definida por todo lo que tienen. ¿Se define su vida por la admiración de todos sus fans? Realmente no. Su vida no se define por tener condominios, apartamentos, carros y todo lo que quisieran tener. La vida no se define por esto. ¿Cuántos hombres no hallan satisfacción en todo lo que tienen y sienten que la vida está vacía? ¿Por qué? Porque les falta el propósito y el fin principal de la vida del hombre, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Estas personas que se centran en acumular y en tener, puede que lo logren. Y puede que lo logren por medios lícitos, porque habrán otros que lo logren por medios ilícitos, y pues eso está aún peor. Pero aunque una persona pudiera acumular muchas cosas, aunque muchos los admiren, aunque hayan muchas personas a su alrededor, realmente se sienten solos. Realmente no tienen a nadie, porque cuando se ponen a analizar las personas, muchos de los que están a su lado no están ahí por ellos, por lo que son, por cómo son como personas, o por interés en la persona de ellos, sino buscando
obtener algún bien, algún beneficio de lo que ellos tienen. Están solos al final porque no tienen a Dios. Así que pongamos un oído grande y una atención enorme a esta advertencia del Señor y recordemos que la vida del hombre no se define, no consiste en los bienes que una persona pudiera poseer. Tercero, la ilustración. El Señor entonces cuenta una historia acá, verso 16 al 20. Dice, también les refirió una parábola diciendo, o sea, también es, además de la advertencia, de la enseñanza explícita en que les dice, cuídense de la codicia, les da la razón de ello, también les da un ejemplo. Y ya saben cómo son las historias del Señor, absolutamente significativas, relevantes, sí, sencillas, pero asimismo por eso tienen un impacto cada vez que las oímos. El Señor cuenta esta historia no acerca de un criminal o una persona que ha acumulado bienes de forma ilícita, o por lo menos no hay nada que nos diga allí en el pasaje esto, sino que nos cuenta la historia acerca de un hombre que tiene una heredad, un terreno. Y este terreno había producido mucho fruto. Así que seguramente estamos hablando de un hombre trabajador. Podemos considerarlo como un empresario. Sí, alguien con riquezas, porque esto es lo que dice, ¿no? Un hombre, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Cómo era este hombre? Rico. ¿Pero por qué lo era? Bueno, en parte porque era diligente en trabajar en esta heredad, porque también la Biblia nos enseña que el perezoso, así tenga la heredad, morirá de hambre y no tendrá bienes materiales, no tendrá con qué comer. Bueno, tenemos acá a un hombre rico que además de ser rico tuvo una buena cosecha, pero para quien el veredicto final de Dios fue, este es un necio. Necio significa no tener mente, carecer de sentido, ser ignorante o estar desprovisto de conocimiento y de verdad. Y la razón de este veredicto al final de la ilustración del Señor que ya leímos, la razón de este veredicto no es porque la persona sea rico. O sea, el Señor no le está diciendo, este es necio porque es rico o porque tiene. No. El pecado que se está mostrando acá no es la cantidad que él tiene, no es ser rico. En ningún lugar de la Escritura se condena el éxito o la riqueza como tal. Más bien, ¿qué se condena? Se condena que pongamos nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra confianza en ello. Por eso el consejo, no se esfuerce por eso. Si el Señor se lo da, pues gloria a Dios. Dios nunca reprendió a personas del Antiguo Testamento que tenían mucho dinero y posesiones. Por ejemplo, Abraham, por ejemplo, Salomón, Job e incluso José de Arimatea. Al contrario, el Señor usó sus posesiones para el bien de la iglesia, digámoslo así. Usó sus posesiones y ellos mostraron y son ejemplo que con sus posesiones honraron a Dios. Así que el problema acá no es ser rico. El problema por el cual se le dice a esta persona que es necia no es por eso. El problema es lo que él dice ahí, leámoslo de nuevo. Verso 16. Le refirió una parábola diciendo,
La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Noten varias cosas que nos dejan ver la necedad de este hombre. Primero, este hombre, aunque es rico y el Señor ha permitido que su heredad diera mucho fruto, este hombre no le da la gloria a Dios por lo que tiene. Él habla consigo mismo, si lo notan, es un monólogo en el que está diciendo, estos son mis frutos, estos son mis bienes, yo lo haré, yo, como si él dijera, yo los hice, yo los saqué, estos son míos porque es todo mi esfuerzo y bueno, como el rey Nabucodonosor, que en algún momento se paró en su reino y contempló la majestad de su reino y dijo, ¿no es este reino todo lo que yo he hecho para gloria de mi nombre y todo por mi poder? No reconoció la gloria de Dios y sabemos que Dios lo castigó por eso, y a este hombre vemos algo similar. Él está hablando consigo mismo, está asombrado de todo lo que ha podido conseguir en su heredad, pero no se da cuenta que el producto de la tierra y la abundante cosecha no vienen o no fueron dados por él, por su esfuerzo. Claro, él fue diligente. Él puso trabajadores a su tiempo, aró la tierra, sembró, hizo todo lo que humanamente podía hacer, pero a la hora de la verdad, el producto de la tierra lo dio Dios. No le da la gloria a Dios porque Él fue el que bendijo el fruto y permitió que hubiera abundancia. No reconoce que todo lo que produjo su heredad provino de Dios, que fue un préstamo que Dios mismo le hace. Y como dice otro comentarista, no se puso a pensar que todos ellos eran judíos, ¿no? Tenían conocimiento del Antiguo Testamento, que era muy común que después de años o algunas cosechas muy abundantes viniera escasez. Él se puso simplemente a pensar en que todo esto lo había logrado y no le daba la gloria a Dios. Noten también que su necedad es evidente en que no piensa en los demás ni en las necesidades de los demás. Él ya era rico, ya tenía muchos bienes, ya además había recogido una gran cosecha y mucho fruto, tanto que no le cabía en sus graneros, pero en vez de pensar, ya que he llenado mis graneros, voy a dejarle al huérfano y a la viuda, como el Señor mismo mandaba en su ley, que ellos habían de cuidar y ayudar al menesteroso. Él no pensó en eso. Él estaba pensando en sí mismo. Él estaba pensando en lo que él quería tener. Él estaba pensando lo que dice más adelante, en poder acumular lo suficiente para sentarse y decir, ya no tengo que preocuparme por nada más porque lo tengo todo. Pero él era necio en no tener cuidado del pobre y del menesteroso. Él pensaba en derribar sus graneros y hacer unos mayores. Él pensaba en hacer unos más grandes para poder acumular más, y allí vemos la codicia de este hombre. Allí vemos que él lo que quería era tener más. Él quería acaparar. Otro comentarista va más allá y dice, si él hubiera vendido el resto de fruto en vez de guardarlo, eso hubiera ocasionado que el precio del grano, porque hay mucha oferta,
hubiera bajado, lo cual hubiera implicado que él tendría menos ganancia. Entonces, en vez de vender este fruto, decide acaparar más. ¿No hacen esto muchas personas, muchos empresarios? ¿No fue esto lo que pasó en la pandemia con la escasez de tapabocas? ¿Faltaban tapabocas? No. Los que los traían los acapararon y dijeron no, no hay más. Con el fin de que subieran los precios y con el fin codicioso de ellos tener más. Este hombre es necio por su egoísmo y por su falta de misericordia. Además, este hombre es necio porque no piensa en su realidad de hombre mortal. Habla con su alma haciendo planes para sí mismo, pero no reconociendo primero que su alma no tiene necesidades físicas, tiene necesidades espirituales, y segundo, no reconociendo que en algún momento moriría. Este hombre no tiene clara su realidad de que estamos en esta tierra, pero en cualquier momento partiremos. Y no somos nosotros los que decidimos cuándo partir, y tampoco dependerá si tenemos mucho o tenemos poco. En cualquier momento podremos morir, y como decía el proverbio, nuestras riquezas tomarán alas y se irán. Esta persona es necia porque el Señor, cuando le dice que se le va a pedir su alma, le dice: ¿y todo esto que has provisto, de quién será? Te preocupaste tanto para acumular y acaparar para ti, y ahora, ¿para quién va a ser? Esto es una necedad. Además, noten la necedad de este hombre cuando asume que sus planes y lo que él piensa se llevará a cabo. ¿Qué haré? ¿Qué haré para poder tener más? ¿Notan dónde está su corazón? Su corazón está pensando en querer más, tener más, reunir más. Piensa y dice, esto haré, y él piensa que eso va a salir así. Él piensa que lo que él ha planeado no va a tener ningún obstáculo. Él no piensa, por ejemplo, que sin importar qué tan grandes sean sus graneros, puede haber un incendio. Y mientras más grande el granero, más grande será la pérdida. Él no piensa que no controla las eventualidades y las diferentes cosas. No piensa en que puede haber una guerra, como nos lo narra el Antiguo Testamento, en donde algún otro pueblo llega y simplemente se apodera de todo. Esta persona piensa que lo que él ha planeado, así se hará. Y al respecto, la Escritura también nos advierte. En Santiago dice lo siguiente, no lo busquen, se los leo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Esta persona, este hombre de la ilustración, no está teniendo en cuenta todo esto. No tiene en cuenta a Dios. Piensa que dado que ha planeado algo y dado que tiene muchos bienes, entonces su alma se puede poner a reposar y a regocijarse, que ya no tiene que hacer nada más en la vida, que ya se preocupó lo suficiente y que ahora es hora de descansar. Pero ahí viene el pero. Justamente ahí viene el pero. Pero Dios le dijo. Pero los planes de Dios no eran conforme a los planes de este hombre. Pero Dios no estaba pensando lo que él estaba pensando, empezando que él ni siquiera estaba teniendo en cuenta a Dios en sus caminos. Dios llama necio a este hombre
y necio era lo que realmente era, porque parecía pensar que no tenía ninguna necesidad de Dios, que él mismo tenía el control de su vida, que su alma y su cuerpo estaban bajo sus manos, que él era el capitán de su propio destino o de su alma. Pero ahora, el pasaje lo dice, pero ahora Dios le pide su alma. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. No mañana, no esperando a ver qué puede hacer con sus riquezas, no esperando a ver si puede comprar un buen terreno para su sepultura, sino que el Señor le dice, necio, esta misma noche, tu alma será demandada. Esa misma noche el hombre sabría que sus planes, que su esfuerzo, que sus deseos habían sido en vano. Esa misma noche descubriría lo que dice el sabio Salomón, que todo esto a lo que él se había aferrado era realmente vanidad. Vanidad de vanidades, todo su esfuerzo era realmente vanidad. Y un pastor dice, no hay mayor necio que aquel que no se prepara para la vida por venir, porque en cualquier momento Dios puede venir y decirte, hoy vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. El Señor nos confronta aquí con una verdad que debería humillarnos. Un hombre, una persona puede ser muy exitosa según los estándares de este mundo. Puede ser un gran empresario y puede acumular mucho dinero, muchas empresas, muchos trabajadores, porque sí es exitoso y tiene un buen ojo para los negocios, pero aún así estar en bancarrota espiritual, porque cuando el Señor le diga, hoy vengo a pedirte tu alma, resulta que es realmente pobre. El Señor Jesús le dijo a alguna de sus iglesias que ellos creían ser ricos, pero que realmente eran pobres. Les dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. El Señor nos aconseja que no seamos necios, acaparando y preocupándonos por tener más y más, cuando a la hora de la verdad la riqueza material es pasajera y cuando a la hora de la verdad lo que importa es nuestra alma. ¿Qué pasaría si el Señor esta noche se acercara a pedirle su alma? ¿Qué pasaría si esta noche el Señor le dijera, venga, vamos a cuadrar cuentas, vengo por ti? ¿Qué pasará con todo lo que se ha preocupado usted? ¿Con todas las cosas que ha acumulado en la vida? ¿Con toda la riqueza o con toda la preocupación que ha gobernado sus pensamientos durante este tiempo? Debemos reconocer primero que es Dios quien provee y que permite la riqueza o los bienes que tengamos, sean muchos o sean pocos. Debemos agradecerle a Él y debemos asegurarnos que nuestros planes no sean egoístas y que no tengan en cuenta la voluntad de Dios. Debemos asegurarnos que si vienen a pedir nuestra alma, tengamos la riqueza para dar cuenta, la riqueza espiritual, para que no salgamos en bancarrota espiritual. Cuarto, la aplicación. Termina el Señor la ilustración diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así como, Señor. ¿Cómo que así es el que hace para sí tesoro? Así como le dijo a este hombre, así como el hombre de la ilustración, así como necio. Así es el que hace para sí tesoro, es decir,
es necio. Todo aquel que se concentra en acumular tesoro para sí mismo es necio. Todo aquel que se concentra únicamente en las riquezas, olvidándose de Dios, porque ya dijimos que la riqueza en sí misma no es mala, aquel que enfoca toda su vida y se aparta de Dios con el propósito de tener más y más en este mundo y además pone su confianza en estas riquezas y dice a su alma, alma, mira todo lo que hemos conseguido con nuestras propias fuerzas, ese es necio. Y aquí hemos de pensar, ¿somos nosotros necios? ¿Qué es ser necio? El Señor dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No ser rico para con Dios es ser necio. El problema como tal no es el tesoro. El problema es que este tesoro lo haga para mí y no reconozca a Dios en ello. Job decía al Señor, si puse en el oro mi esperanza, y si dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. El problema es poner en las riquezas nuestra esperanza y nuestra confianza. El problema es que seamos ricos para nosotros, alejándonos de Dios, porque como dice Job, habríamos negado al Dios soberano, quien es realmente el que nos provee todas las cosas. El Señor Jesús también enseñó en Mateo 6 lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor ya nos había aconsejado, nos había mandado ser ricos para Dios. ¿Qué es esto de ser ricos para Dios? Es hacernos tesoros en el cielo. Esto de ser ricos para Dios es hacer un tesoro allí donde no puede ser robado, donde no perecerá, donde no tomará alas y saldrá volando y se esfumará. Termina en Mateo 6, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El que es rico para con Dios realmente pone su corazón en Dios. Porque si el tesoro de una persona está en lo terrenal, pues el corazón de esa persona está en lo terrenal. Y pensará solo en eso, y eso le pasó al hombre de la ilustración. Su corazón, su centro, su confianza, su anhelo, su esperanza, todo estaba en lo que había acumulado. Su corazón no estaba puesto en Dios. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En dónde está vuestro tesoro? ¿En dónde ha puesto su confianza y su esperanza en esta mañana? ¿Es en Dios? Si ha puesto su esperanza en Dios, su corazón entonces ha de estar en Dios. Esto no significa que no deba trabajar. Esto no significa que no deba ser diligente en sus labores. Esto significa que su anhelo y su esperanza no está depositado en esto. Y que si algo sucede y pierde sus bienes, no perderá la esperanza y no querrá simplemente acabar con su vida. ¿Por qué? Porque su tesoro no estaba en esto. Su tesoro estará en Dios. Dice el apóstol Pablo también. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El antídoto al pecado de la codicia es el contentamiento.
el antídoto al pecado de querer más y más es contentarnos con lo que Dios nos dio. Dice en Timoteo, donde les estoy leyendo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuál es la cura y el antídoto para la codicia? El contentamiento. Pero el contentamiento acompañado de piedad, o el contentamiento reconociendo que es Dios el que nos da lo que nos da, sea mucho o sea poco. El antídoto es ser ricos para con Dios. El antídoto es poner nuestro tesoro en Dios, es hacer nuestro tesoro en Cristo. ¿Recuerdan del hombre, de la ilustración del hombre que encontró una perla preciosa y fue y vendió todo lo que tenía para quedarse con esa perla? Que nuestro tesoro, que nuestra perla preciosa, que nuestro terreno de gran precio sea Cristo. Que estemos dispuestos a dejarlo todo en este mundo por Cristo, por poner nuestra confianza en Él, porque nuestra esperanza y nuestros anhelos sean Él, porque si nos llegasen a pedir nuestra alma hoy, el Señor no nos diga necio, porque puso su confianza en las riquezas. Debemos ser ricos para con Dios, en las cosas de Dios, en las cosas del reino de los cielos, ricos en fe, ricos en lo que Cristo quiere que nosotros seamos ricos, en buenas obras, no apartados de Él, en buenas obras, caminando junto con Él, ricos en frutos de justicia, ricos en santificación, ricos en amor y en toda piedad. Así que hemos de ser ricos para con Dios, humillándonos a Cristo, poniendo nuestra confianza y esperanza en Él y viendo y estando alertas de que nuestro corazón no se desvíe poniendo su confianza en las cosas de este mundo. Oremos. Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra, por tu misericordia. Y rogamos perdón, Señor, por lo terrenales, Señor, que solemos ser, porque nuestra confianza muchas veces, Señor, está depositada en las riquezas y en las cosas de este mundo, porque nos preocupamos demasiado, Señor, por las cosas de esta vida, alejándonos de ti. Permite, Señor, que nuestro orden de prioridades sea correcto, que primero que todo busquemos riquezas para contigo, andando en Cristo, Señor, y siendo ricos en todas las buenas obras y ejemplo que nos dio Cristo, Señor. Y así que podamos ser diligentes, Señor, en nuestra labor, en nuestro trabajo. Sigue proveyendo, Señor, conforme a tu voluntad lo que tenemos, pero también permite que reconozcamos, Señor, que todo esto viene de ti y que no seamos como este hombre necio, Señor, que pensaba que todo lo que tenía, Señor, había sido por su esfuerzo, por todo su trabajo. Líbranos, Señor, del egoísmo, líbranos de la codicia, concédenos contentamiento, Señor. Rogamos estas cosas por tu Hijo Jesucristo. Amén.